Bueno, pues otra vez estamos aquí soy Edgar Ibarra, estoy aquí con un gran familiar mío, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de saludarte, como siempre. Es- Espero que hayas tenido muy buena semana. Igualmente, para todos que nos escuchan, pues una muy buena semana y nos toca hoy hablar del segundo disco de los Beatles, del canon oficial según, Entonces, según los ingleses. Porque bueno, ya lo hemos comentado, pero pues nos llegó muy diferente. Aquí en México nos llegó muy diferente la discografía. Y claro, dependiendo de cómo les fue allá también a los gringos, según Capital. Pero bueno, pues empecemos. empezamos. Empezamos. A Fíjate mí, que buen punto con eso con el que empiezas. ¿no? El mundo hoy en día, pues, está, como les tenemos años diciéndole, globalizado. Y el producto que conocemos prácticamente se conoce igual en todo el mundo. Hoy en día. Y el material que vamos a referir, pues tiene su lanzamiento más reciente en el 2009, en la edición mono estéreo del 2009, cajas negra y caja blanca o discos sueltos, ¿verdad? Pero anterior a los años 90, que entra todo este proceso de globalización, cada país, cada región tenía su material, salía con diferentes caras, con diferentes combinaciones, estructura de canciones y se tropicalizaba. En México podían ponerle el título del disco The Beatles, y en Argentina los Beatles, y en España los Beatles, y en Francia les Beatles, y tú sabes, o sea, cada país iba adaptándolo de acuerdo al criterio de la dirección de las disqueras. Y cambiaba mucho el orden de las canciones o las canciones que iban a venir en los discos y las portadas. Eso siempre Sí, cambiaba. sí, porque Inglaterra básicamente manejaba álbumes de 14 temas y Estados Unidos hacía álbumes como de 12 y solía incluir temas muy populares. Entonces, de Inglaterra se traía los sencillos, los lados A y los lados B, y los mezclaba con los EPs y con temas del álbum y hacían su mezcolanza. Y en México, ya lo referimos la semana pasada, pues ocurría muy similar. Así Pero es. quedamos en febrero del 63. Sí, nos quedamos con la salida del disco de Sí, Please Please Me. Inmediatamente se van con la gira. sí, Estaba checando las cronología. listas de giras, de conciertos, y es prácticamente todos los días. Casi no tenían Sí. días de descanso, trabajaban 24 horas, perdón, trabajaban los 8 días a la semana, ahora sí que Sí, sí, y vamos a decir que las 24 horas porque siempre se estaban trasladando el camioncito, la van donde iban, o el camión, el autobús, pues todos los días había que estarse moviendo y hacer presentaciones en radio, empezar a darse a conocer en la televisión, hacer presentaciones tanto musicales como no musicales. De repente te agarran a John Lennon como jurado para un programa de televisión, o a George Harrison como jurado para un certamen de belleza, etcétera, etcétera, pero era todo esto parte de dar a conocer el grupo y de pues ir conquistando el Reino Unido en un principio y luego expandirse al resto de Europa. Y definitivamente que la idea de Brian Epstein era hacer del grupo algo más grande que Elvis Presley. así es. No, Entonces, sí, bueno, ya después hablaremos de cómo lo recibieron los, este, los estadounidenses a los Beatles, pero primero sí, como tú dices, en Inglaterra hacen esta gira con la muchacha que habíamos platicado, Helen Shapiro, en invierno. sí, se van de gira, graban el Please Please Me, sale Please Please Me, y ellos siguen de gira, siguen presentándose. Ahora traían a un cantante americano llamado Chris Montes. Chris Montes. Tommy Rowe, Chris Montes. Sí, eran cantantes de origen. Chris Montes era de origen mexicano, algo así como Richie Valens. Y Ándale. traían unos temas muy, pues, un poquito más rockeritos de lo que traían otros, pero no dejaba de ser una onda muy pop. Venían pues encabezando los carteles, y también pues para pronto los Beatles van
escalando en el cartel hasta que se terminan encumbrando en la parte más alta. Entonces sale el álbum, se van de gira en marzo y luego se meten al estudio para grabar su siguiente single, que iba a ser From Me to You. Sí, es muy, Marzo 5. es muy curioso que, o bueno, es algo que ahorita ya no se ve, que sacaban sencillos que no iban en el disco, le querían dar al público pues mayor contenido. Y pues increíble que sacaran Please Please Me y se fueran directamente con muy buenos sencillos. Demasiado. Sí, esto cambia con el tiempo, o sea, con el tiempo los grupos se toman cada vez más lapso de meses entre álbum y álbum, y luego empieza a hacerse años entre álbum y álbum, y luego se convierte en lustros entre álbum y álbum. Y la promoción y consiste en ir desmenuzando el álbum, sacan un tema fuerte y luego van dándole seguimiento con otros temas hasta que pues terminas de agotar todo el álbum y que se exprima al máximo. Pero en esa época las exigencias de las disqueras era tener al menos 2 álbums completos de larga duración, tener una serie de discos sencillos, o sea, lado A, lado B, y algunos extended plays que incluían canciones del álbum y, como quien dice, resúmenes más económicos. El extended play era para el que no podía comprar un álbum completo. Si el álbum completo costaba 500 pesos, podías tener un resumen en 4 canciones, quizás por 100. Entonces, era una alternativa. Estamos hablando de una época de crecimiento económico. En los 60 había mucho desarrollo industrial y económico, pero todavía veníamos de una posguerra muy fuerte, ¿no? Pues que lastimó mucho, sobre todo en Europa. Y ahí es como trabajan ese sistema. Este, bueno, empiezan con la grabación de From Me to You, del Con lado A, Thank You Girl. de Thank You Girl. Sí. Y en esa ocasión toman un tema que ya traían desde que eran los Quarrymen de finales de los 50, que se llama The One After 909. Que fue, digo, es una canción que pues veremos hasta ya mucho después. Sí, hasta el final, hasta 1969. Se mantuvo, pero nunca pudo aparecer en en un sencillo o en un disco hasta el final. Y hacen una buena grabación, pero es una grabación más Mercy Beat. Esta es una canción más Mercy Beat, la de One After 909, que tiene toques de Please Please Me o de With the Beatles, sobre todo Please Please Me. Y la que escuchamos al final, en 1969, es más similar al demo que se tiene de los Quarrymen, donde están John, Paul, George y Stuart Sutcliffe. Ahí sí se escucha muy similar, es un poquito más rhythm and blues, es otra onda ese One After 909, pero a mí me encantan el sencillo From Me to You con Thank You Girl. Sí. Son canciones para chavitas. Es muy melosa, las letras Pues, son muy para las fans de 13 adolescentes. años, pero son canciones, son melodías y letras muy melosas, pero, pero tienen buenos cambios, tiene buen Sí. movimiento, tiene buena fuerza cuando entran los puentes y levanta el buen rock and roll ya para el coro. Es de mis favoritas de esta época. Por lo mismo. Sí. ¿Cómo empieza esa de From It to You? Es la de tarará, tarará, da, da. Curioso, tarará, tarará, da, da. Y no usan letra, ¿no? Y estaba pensando hace rato en ese tema porque es una canción en tono mayor Ajá. y ese cambio, tarará, tarará, da, da, es un tono mayor a una quinta menor, como quien dice, de do mayor a la menor. Es muy similar a lo que hace George Harrison con My Sweet Lord. Sí. Esa entrada, ese intro es similar en esa estructura, de tono mayor a la quinta menor, que es la menor, y en caso de My Sweet Lord empieza por ahí en la mayor y se va a fa sostenido menor. Es una misma estructura, los mismos semitonos que hay en medio de una cosa y otra. Pero en From Me to You no hay un intro instrumental. Por lo menos en el disco
bueno, sí entra el grupo tocando, pero no hay una predominancia en la guitarra eléctrica que luego se viene escuchando ya en versiones en radio o en versión en vivo. Siento yo, a mi forma muy humilde de ver esto, que todavía George Harrison no le llenaba del todo el ojo a George Martin, sobre todo para la entrada del single. O George no llegó precisamente con las notas adecuadas al momento de grabarlo y dijeron, es que vamos a decir mejor, darara, darara, da, da. Puede ser, puede ser. Digo, Y es todavía yo, o sea, Harrison. se sentían más seguros en la cantada, porque ya tenían, básicamente eran los principales bueno, antes de, Sí, pero y George Harrison era un adolescente, vamos, tenía 19 años. Era un gran guitarrista con muchas tablas en el escenario y también tenía en George Martin a un maestro muy, pues, muy conocedor, muy musical, muy académico y probablemente algo no le ha de haber llenado. Pero empiezan con esta letrita, es un diálogo entre el chico y la chica, ¿verdad? Donde dice, si hay algo que tú necesites, si hay algo que yo pueda hacer, pues nada más avísame y te lo mando, ¿no? Te lo mando de mí para ti. Y son ideas muy llegadoras. Son las cosas que los muchachos le quieren escribir a la muchacha. Es de esas notitas que te mandas. Bueno, ahora te las mandas, los textos que te mandas ahora. Eso en esa época eran notitas o cartas, donde se dicen eso. Si hay algo que quieras, si hay algo que se te ocurra, algo que podamos hacer, pues nada más dime y aquí estoy. y pues también el lado B, I'll get you to Sí. the... Y lo bonito de este tema de From Me to You es el puente. Ese tarara, tararara. Esos cambios que hace ahí entre tonos mayores y menores tienen una cadencia muy suave, muy padre y muy desarrollable, a pesar de que ellos lo hacen con guitarra, bajo y batería. Fue pues carne fresca para las orquestas. Vamos a meterle esto, vamos a hacer una versión en orquesta, una versión por acá con un acordeón, lo que tú quieras, porque melódicamente tenía mucho. Y, y el ritmo ayudaba a darle todo este contexto. Thank You Girl es también otra canción muy fuerte, a pesar de ser un lado B, que tiene una cadencia muy bonita y que también habla de una forma en la que el chico le está agradeciendo a la muchacha por todo lo que le da. Y Todo lo bueno, acuérdate cómo empieza. Oh yeah, con las palmas. que- Imagine y- I'm in love with you. sí, eso, ahí es John Lennon, es la voz principal, es la voz nasal, rasposita, un poco agresiva, pero al mismo tiempo muy encantadora para las muchachas, muy atractiva para los muchachos escuchar eso. Este, era algo, no era la voz melódica de Paul, o sea, no era la voz melodiosa, casi sedosa de Paul. No, Es pues la rasposa. sí, va a ser algo más rock and rollero y pues el puente igual a mí me fascina. La de, well, there's gonna be a time. Esa parte es una cosa sensacional, o sea, aísla, si puedes aislar en la versión estéreo la voz del resto de la instrumentación y escuchas esos dos, wow, es otra cosa escuchar cómo Paul se va para arriba, en las notas más altas, when there's gonna be a time, pero alto, alto, y John se va para abajo, casi como grave, 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 grave. Hacen unas armonizaciones que se vuelven su sello, su marca registrada, y eso es lo que cautiva a la gente. Pudiste haber lanzado esa canción con las puras palmas y quítale todo lo demás, deja a Johnny Paul cantando, es un éxito, Sí. porque Perdón, instrumentalmente no hacen gran virtuosidad. me estoy adelantando porque el lado B de From Me to You es Thank You Girl
Y me Sí, da al gallo que es el lado I'll B. Get You. Sí, es- Todas esas canciones tienen la misma temática. Son mucha relación chico-chica. Es mucho enamoramiento, es mucha, mm, eh, es mucho cortejo. sí, sí, adolescencia, chico y chica. Todo, todo lo que vas a oír en 1963 es cortejo. Y Y bueno, pues el sencillo, She Loves You, que es el que le sigue a From Me. sí, ese sencillo se graba un poquito después. Ya estás hablando de que viene siendo el 1 de julio del 63. Que ya En ver. este inter, entre que graban From Me to You en marzo 5 a julio, pues también sobrevienen giras. Nace el primer hijo de John, Ah, ¿sí? En medio de una gira. De hecho, hace con John no está ahí el día que nace, sino que llega después a ver a Cynthia y al bebé recién nacido. Además, Brian Epstein empieza a ver que hay negocio, que hay muy buen negocio y que hay que ir por más de los conocidos en Liverpool, hacer un establo muy completo y, y firma a grandes amigos de los Beatles como Jerry and the Pacemakers, que ah, era un grupo relativamente similar, o sea, nada más que este era un quinteto liverpooliano también, que tocaban las mismas canciones prácticamente de lo que eran los otros artistas y, y que se hacen muy populares después con esa canción que se llama You Never Walk Alone y Ferry Cross the Mercy. Esos son los temas por los que más se conoce a Jerry and the Pacemakers. Y creo que You Never Walk Alone es el tema del grupo de fútbol Liverpool. ok. Ah, pues, Es el tema. El tema como por aquí, por decir, los Tigres tienen su tema, los Rayados tienen su himno. El himno para el Liverpool es You Never Walk Alone. y no olvidemos que allá en Liverpool y toda Inglaterra es el soccer, no. Sí, no, sí, por supuesto. Podemos hacer un mini break, un pequeño break, Sí, claro, por supuesto. un Ahorita segundito, para apagar un radio. pausa. Regresamos con esta pausa. Estábamos con la gira de primavera de los Beatles en el Sí. 63, la cual hacen con la gran voz, Roy Orbison. Sí. Viajan por toda Inglaterra. Inglaterra. Inclusive bueno, ya después en verano pues irán a Wales, a Gales, Gales, aquí le decimos Gales, ¿verdad? los galicianos. Y graban entonces en el 1 de julio She Loves You Así es. con Al Get You, el tema que estaba refiriendo. Sí, Hermosa canción, hermosa la cadencia, el manejo armónico de las voces. Todavía instrumentalmente hablando, los Beatles no son un gran referente. O sea, ellos armonizaban su música. Por primera vez creo que en la música rock podemos escuchar la batería un poquito más predominante que en otros, que con los artistas anteriores. Es con Ringo Starr a quien le dan más sonido a su bombo, le dan mayor presencia y por eso pueden hacer ahí el sonido del rock pop, más o menos como lo conocemos ahora del grupo guitarra, bajo, batería y el requinto. En She Loves You también, ahorita que hablamos del fútbol, fue un tema para los equipos de fútbol en Liverpool. Lo cantaron en 1963 las barras de aficionados, con el tema She Loves You lo cantaron en los estadios de Liverpool. Y puedes ver, hay videos donde se pueden ver los caballeros, sobre todo caballeros, Con con sombrero, con traje en el estadio, pegados hombro con hombro. No había butacas como hoy en día, todos pegaditos, hombro con hombro, cantando She Loves You, para animar al equipo. para que veas. ¿Sí? ¿No? Entonces son estos dos. She Loves You ya nos empieza a dar, musicalmente hablando, unas señales de una madurez y de algo muy bien pensado para darle a cada
pieza, cada pequeña parte de la canción, algo que te hiciera recordarla. Porque comienza con el tom de piso, sí, el tom de piso de Ringo. Empieza con un redoble en el tom de piso, que es algo poco usual, que empieza así. Y entran directo duro a la cabeza con She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Y aparte no están, es también una muy buena, pues rebeldía en cuestión del lenguaje, porque Totalmente. en Inglaterra es decir yes, y Sí, lo gringo, lo fresa, o más bien lo de los jóvenes es decir yeah. sí. Entonces, es decir, she loves you, yeah, 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 es Y se dar dan varias cosas en la canción. un gran golpe, sí, un gran golpe a la cultura, Al este, establishment. los padres, sí, al establishment, a los padres, y también la aceptación de lo que viene, la ola, lo que viene de Estados Unidos, esta ola de música de rock and roll y de blues y de rhythm and blues. Sí. Y fíjate que en este tema hay algunas complicaciones porque en las frases no hay forma de completar los versos musicales con una lírica coherente. Entonces, para decir yesterday y todavía te queda musicalmente otra nota, hay que cambiarle y hacer yesterday, yay. Se regala una sílaba. Sí, agrégale sílabas, juega con tu palabra, cuenta con. Es como decir, ella te vio ayer, algo así, o sea, juega con la palabra para poder frasear correctamente la melodía. Hey, Lo que puede seguir sonando chirriante o chocante para la paternidad, ¿verdad? O sea, los padres, los adultos, la gente grande, y pues suena también súper atractivo para toda la juventud. no, pues tiene buenas melodías, suena rock and roll muy fuerte, suena muy bien la guitarra, la batería, o sea, tiene un muy buen ritmo, y luego suena, y luego ya te estás moviendo, ya estás siguiendo el ritmo, no, y tampoco hay un momento en el que descansas en la canción. No, no, en estos temas como los anteriores, From Me to You, Thank You Girl, I'll Get You y She Loves You, todas esas canciones son muy, muy breves y en 2 minutos, 2 minutos 30, tú tienes que ser muy contundente en cada cosa que haces, o sea, musical y melódicamente, armónicamente, líricamente, tienes que ser contundente. Es como estas películas del cine de oro nacional. O sea, tienen manufactura, tienen artesanía, en el sentido de que, refiriendo al cine nacional, te das cuenta una película de Joaquín Pardavé o de la que estaban viendo el otro día de Roberto Gómez Bolaños, donde cada escena, cada secuencia es un diálogo, es un chiste, es una idea que sobresale por sí misma. Y en este caso, los Beatles hacen algo muy similar. Incluso los remates, los us y todo eso que retoma de un Little Richard, que era el que usaba mucho el lo saben capitalizarlo y dicen, en el escenario vamos a cantar esto y vamos a agitar la cabeza de esta manera, vamos a agitar la melena y vas a ver qué va a pasar. Y pues se hace una locura, porque al momento que agitaban la cabeza y que decían estos woos, es exactamente, pues las muchachas, pues era una apoteosis aquello, y hacía que el fenómeno creciera y creciera y creciera, pero como espuma. Y así como crecía el fenómeno, pues también entraba mucho dinero y había que capitalizarlo todo. Entonces, dice George Martin, venga, hay que hacer un segundo álbum. Para esto vamos a disponer de un poco más de centavos para la producción, vamos a darnos el tiempo de hacerlo bien. Los Beatles se dan cuenta que cada vez pueden acercarse un poquito más a sugerir algunas ideas y quieren hacerlo todo.
quieren integrar, por decir, algo de pianos, quieren poder tocar un poquito el piano, quieren jugar con las percusiones. ¿Por qué no metemos un órgano Hammond y por qué no ponemos unas maracas y unos bongos? Y en todo el mundo quiere meter mano. Entonces, ya todos, George Harrison se anima a componer algo. Sí. Y Paul compone nuevos temas más completos, más de ellos, más, em, más con toda la corriente que va a ser el sonido inglés que va a conquistar Estados Unidos. Entonces ya tienes temas como, por decir, It Won't Be Long, que es el tema que abre, que es otro tema que tiene tantos yes como She Loves You, yeah, yeah, yeah. Sí, pero es más compleja, tanto en letra, se siente, o más bien se puede escuchar más, un poquito más de complejidad y más profunda también en Sí, la melodía. sí, y en el tema, o sea, no pasará mucho tiempo para que esto y eso ya empieza muy padre a traer un tema más reflexivo, ¿no? Y por decir, el tema que estábamos platicando hace un momento de I'll Get You, no es esta que dice Imagine I'm in love with you. Sí, sí, sí. Eh, Ah, bueno, espérate. Bueno, ¿Cómo? antes de continuar con With the Beatles, el segundo disco, hay un sencillo que se nos está pasando muy, muy importante. I Wanna Hold Your Hand. I Wanna Hold Your Hand Fue grabado se graba, en el verano, ¿verdad? sí se graba en el verano, pero es en el verano también que se graba el álbum. O sea, ambas cosas se graban más o menos al mismo tiempo. La diferencia, podemos decir que I Wanna Hold Your Hand es un tema ligeramente posterior al mismo álbum, pero pertenece a las mismas sesiones. Y fíjate que es muy importante mencionar que, pues, si el primer disco fue un día, ya este disco ya ahora sí les dan la oportunidad de, ok, varias sesiones durante el transcurso de varios meses, que julio, agosto, septiembre, Así es, octubre. empiezan en julio 18 y terminan en octubre 23. No, Pero no fue Hold el Your Hand, agregado que fue el primer disco para nada. sí, pero es que también lo tienen que compaginar con presentaciones de radio, televisión, giras. Así es. Y los pocos días de descanso que agarra. Muy pocos. Ellos no tienen descanso prácticamente. El poco descanso que consiguen es en un lapso en el que John se va a, a España con el manager. Ándale, descansan, van de vacaciones Sí. pero, pero bueno, si ves el calendario que tienen, prácticamente eran todos los días, literal, eran todos los días y Todos los prácticamente días. estaban Ujú. cuando viajaban, cuando salían Sí. de la isla, cuando iban a Irlanda o cuando viajaban a un lugar un poquito más lejano, pero prácticamente eran todos los días. Todos los días. Entonces, las sesiones del álbum With the Beatles se llevan entre el 18 de julio del 63 y el 23 de octubre de ese mismo año. O sea, y yo creo que pudieron haberlo hecho mucho más rápido, pero todo esto que tú mencionas es muy importante para darle a la producción todo ese tiempo. Y también que ellos deseaban hacer un producto muy, muy bueno y aplicar las más nuevas técnicas que había de grabación. Para esto, ahí se descubre o se les descubre el efecto que se llama double tracking Double tracking. que hacía el cantante principal dos voces. Parecía como un eco, cuando en realidad Sí, era nada más eran una, dos. le movías el tiempo un poquito a la segunda y ya parecía que había un segundo cantante al lado de ti. Sí, O por ahí. y, y a diferencia de Please Please Me, donde tenemos canciones que no se llevan más de 10 tomas, aquí en With the Beatles se llevan hasta 20 tomas. Hay mucha como búsqueda de una perfección
en cada uno de los temas, donde sobre todo las canciones originales son las que se llevan más tiempo. Hay tres concretamente que se vuelven como um, ¿cómo se le llama? Un gallito o un torito. Son huesos duros de roer para ellos, como Hold Me Tight, que ya venía de Please Please Me, que no les gustó, e igual es un sufrimiento para grabarse, nunca quedan conformes. Sí. La otra es I Wanna Be Your Man. Wanna Be Your Man. Bueno, pues esa es una canción que pues hasta se nota quién se la dejaron cantar. A Ringo Starr. Se le dejan a Ringo. Esta canción no es como Boys. Boys la grabaron en una toma. Sí. Y pero, era, bueno, sigue, continúa. Sí, pero este tema de Ringo, I Wanna Be Your Man, se llevó como 16 tomas en muchas sesiones. O sea, cada vez que se reunían para grabar, intentaban concluir este tema y no daban pie. Era una canción difícil y la fueron complicando porque le empezaron a meter más y más instrumentos, le metieron muchas percusiones. Otros temas que también se llevaron tiempo fue, por ejemplo, Till There Was You, que era una canción que ellos la conocían al perfecto y al revés. Y la canta muy bien Paul McCartney. Pero era uno de sus highlights. Es un buen cover de Meredith Willson. Sí, es una canción de los años 20, es un tema que ahorita tiene 100 años, pero Paul ya le daba un tratamiento muy similar, pero no era el grupo tan acústico. La versión que ellos hacen en Decca y algo que le presentaron a George Martin y lo que hacían en sus presentaciones era eléctrico, era con batería, y para esta canción, para esta ocasión, para esta grabación, recurren a guitarra española. Okay. Utilizan pues incluso una conformación muy similar al trío latino, al trío de guitarras de caja, en este caso Paul con su bajo Hofner, que pues es un bajo semiacústico. Ringo toca bongos, descarta por completo el uso de la batería, no hay guitarras eléctricas, y Paul es la voz principal en este tema. Las canciones, por el contrario, el otro lado de la moneda, las que se hacen rápido son You Really Got a Hold on Me, que era un cover que ellos dominaban muy bien. Money, por ejemplo, otro rocker que John lo traía al dedillo perfectamente. Devil in Her Heart, lo hace también muy rápido. Eran temas, pues, no les exigían mucha complicación porque eran temas del mismo repertorio. Sí, que ya cantaban en vivo, ya las tenían bien practicadas. Sí. Las demás sí menciona George Martin que, pues sí, ya, en lugar de cantarlas en vivo, ir directamente al micrófono, sí se daban el tiempo para practicarlas, para hacer una pequeña práctica y después ya grabarlas. Correcto. Y tenemos temas, por ejemplo, como Please Mr. Postman, que era una canción, un cover relativamente moderno, relativamente contemporáneo, pero lo tenía ya muy dominado. También era parte del show del escenario. Estaba Roll Over Beethoven, otro tema que no le representaba ningún problema. De hecho, esta canción la cantaba más John que George. Y fíjate qué curioso lo que te iba a comentar. Ya en este disco ya participa más George Harrison. Sí. En el Little Bocas tiene su canción, Don't Bother Me, que qué curioso que la escribió en Bournemouth, el sur de Inglaterra. Sí. Ahí estuve un ratito. Ojalá hubiera sabido en qué hotel para saber si estuve también en un hotel o qué tan cerca. Pues sí. Y bueno, y pues canta Rodolfo Beethoven, que acabas de mencionar, y la de Devil in the Heart. Sí, es que en esa época todavía, en el show de los Beatles, John, Paul y George más o menos cantaban el mismo número de piezas. Todavía hasta esa época se daba mucho un show más extenso y se iban intercalando los cantantes. El Ringo definitivamente no cantaba más que uno o dos temas, pero John, George y Paul
sí se intercalaban muy bien. Y fue a partir de la salida de este álbum que las presentaciones empiezan a reducir el número de canciones, o sea, el repertorio empieza a bajar. Sí, es que Como antes, caravanas. que recordamos, la sesión, bueno, las presentaciones en vivo en Hamburgo eran horas Sí, y hacían tracks, una canción la hacían durar 20 15 minutos, minutos o más. 20 minutos. Y ahora, este, digo, ya están cerrando los conciertos. Digo, se me hace muy gracioso ver las ilustraciones, los cartones, los anuncios que usaban antes en los que arriba estaban los Beatles y abajo estaba el presentador principal. Y de repente, y luego con el tiempo, pasar el tiempo, van en medio y luego rápidamente ya están al fondo con letras más grandes. Y es en este momento en el que, como tú dices, ya el set de canciones ya se centra más a los sencillos que tienen, a las nuevas canciones que quieren introducir y los covers que siempre disfrutaron, a los que más les gustan. Sí. Sí, que eran números que todo el mundo conocía, eran canciones que para ellos no representaban mucho problema, y era como también una forma de mantener la esencia de lo que los había llevado hasta ahí, que era el rock and roll. La situación de estas presentaciones es que eran caravanas musicales que tenían, igual que hoy en día vas a un concierto de un grupo y te puedes pasar 3 horas ahí Sí, ver que canten 30 canciones. Solo que en esa época, quizás igual te llevabas las mismas 3 horas, nada más que tenías a 10 shows, 10 actos. Y cada quien que presentaba un par de temas. Entonces se iban haciendo probablemente 9 o 10 actos previos de 2 temas, pues ya son como 20 canciones, más 10 del grupo principal el plato fuerte, pues ahí eran aproximadamente 30 canciones, pero poco tenemos de idea de cómo eran por completo estas presentaciones. O sea, no existen películas de esos espectáculos con tantos artistas en 1963. Tenemos solamente segmentos donde estén cantando los Beatles un par de temas, o de repente alguno de los teloneros, pero no sobreviven documentos en película de audiovisuales de esa época. Ya lo que tenemos un poco más completo son los conciertos como el del Shea Stadium, que viene con todos sus actos previos. sí, ya cuando van a Estados Unidos ya empieza a aparecer más los videos que tenemos nosotros en la actualidad. Sí. Entonces, este álbum se graba en muchas sesiones a lo largo de julio, a agosto, septiembre y octubre de 1963 y van también dándole un poquito más de fuerza a la parte instrumental. Paul empieza a tocar un poco el piano, el órgano Hammond, está George Harrison haciendo más trabajo de guitarra, se le da más espacio para esto. Es decir, de hecho, si te das cuenta, ¿No? escuchamos un poquito menos la armónica, Sí, no, pues, porque los singles todos se fueron con armónica. sí, O es cierto. sea, el instrumento solista, el instrumento líder en los sencillos es la armónica, Sí, hasta este punto. Después de Please with the Beatles, ya los singles ya son ya el instrumento líder, pues en todo caso va a ser la guitarra eléctrica. Todavía She Loves You tiene todo esto, pero no hay solo. En She Loves You no hay solo de guitarra, no, ni sí. en I Was Born. Son demasiado concretos los sencillos. Y cuando teníamos solos, en From It to You and Thank You Girl, entonces era la armónica la que tenía el carácter predominante. No sé si a George Martin le llenó más el sonido de la armónica o la armónica llenaba espectralmente más el campo auditivo del disco que una guitarra. Luego vemos en las presentaciones que no es posible para John tocar la armónica. Sí, es más incómodo. Sí, es que también pongámonos en el lugar de ellos. No tenían monitores y tenían unos micrófonos como de 20 pesos. Bueno, O sea, era lo que había en esa época.
La tecnología en esa época hacía que el micrófono que usaba el presentador para decirte quién es el siguiente era el mismo que utilizaba que cantaba. Y a los Entonces, niños también, se oía más como quiera. sí, o sea, las bocinas eran pues muy limitadas, vamos, estaban haciendo todo el espectáculo. Entonces, no era nada fácil presentarse y tocar la armónica y cantar y hacer la guitarra. No. Entonces, ya George Harrison empieza a meter notas, que de hecho hace buenas interpretaciones de los solos que hace la armónica, con algunas octavas o algunas quintas interesantes que él hace para enriquecer la parte instrumental. Entonces, otros temas que se graban, pues son Little Child, Little otra Child, con armónica. sí, Little Muy Child. buena armónica. Y el solo de armónica que va en medio está fenomenal también. Sí, Not the Second Time. es muy llevadera esa canción, es muy buen track, es muy movido y bueno, pues está en el Sí, primer lado. sí, Little Child es como, casi como una Soccer Standing There en el ritmo. Y en vez de tener la guitarra como armonía, tiene el piano. En Not the Second Time, tenemos otra vez a Johnny Paul ahí intercalando. John tiene unas participaciones vocales bien interesantes porque él explota el potencial de la voz en temas como el de la entrada, Ah, este de It Won't Be Long, muy long. All I've Gotta Do, Mm, Not sí, Second Time, no, Second Time, Money. Money. ¿Cuál es con la que termina en el disco? Sí, es con la que termina, pero y Paul canta Hold Me Tight. Bueno, Little Child también es Johnny Paul. Punto. Mm, que Paul trae Till There Was You, trae All My Loving. Oh, qué curioso que, pues, siempre, por algo relacionan siempre a Paul McCartney con las románticas. Le Sí, queda muy bien, en, tiene muy buena voz para estas canciones. y todavía Paul no da, bueno, en el disco anterior ya nos había dado I Saw Her Standing There, pero no saca del todo el potencial vocal de Paul. El potencial de Paul lo escuchas en Long Tall Sally, por ejemplo. ¿Dónde? Perdón. En Long Tall Sally, Sí. de que vendría en los siguientes sencillos, ¿verdad? Más adelantito, en Kansas City. Eso sí, ya hasta el 64. Sí, en el 64, a pesar, la voz él siempre la tuvo, eh, pero las elecciones que tiene en el álbum no le ayudan para despegar como el cantante rocker que podía ser, porque tiene en el álbum esta Till There Was You, que es una balada, está All My Loving, que es otra balada, está lleno de baladas, le tocan las baladas en este disco. Sí. Te estaba tratando de acordarme de la melodía de All My Loving. Ya me acordé. Close your eyes and I'll Sí. keep you tomorrow. Que es un hitazo musicalmente hablando, o sea, empieza llevándote tarara, 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 como como una escalita que va haciendo ahí, y en All My Loving tiene a George él mismo se hace en el double tracking, hace la segunda voz muy bien, y en vivo es George Harrison quien le hace una segunda voz padrísima también. Se oían muy bien haciendo voces ellos dos, y tienen altos, o sea, tienen momentos donde se interrumpe la canción y arranca de vuelta, y todos esos son los detallitos de los que te hablo que le dan a este álbum una manufactura, a todas estas canciones, una manufactura artesanal muy bien hecha, no pierden el tiempo, no hay minutos perdidos, no hay lagunas que pasen desapercibidas,
si hubiera terminado la carrera de los Beatles en 1963, hubieran quedado como grandes. Sí, está tiene más historia, está mucho más trabajado, se nota que ya tuvieron más tiempo y también se nota que los productores detrás sí tenían el bagaje de poder trabajar no nada más con rock and roll, con más sonidos, con más instrumentos. George Martin fácilmente les ayudaba a hacer los arreglos o les Sí. terminaba Y ellos hicieron cosas muy padres. George Martin les sabe cambiar la idea de Tilder Guayo, ¿por qué no la haces como esto, como un trío? No digo yo que haya dicho hazla como un trío, pero la terminaron haciendo como un trío. Le dieron un toque más latino, le dieron un toque, pues con lo latino más romántico también. Así es. Mr. Moonlight es de este álbum. Ajá, dime. Mr. Moonlight es de este álbum. Pero no. No, Mr. Moonlight es más adelante. Es de Beatles for Sale. Sí, es un poquito más adelante. Más adelante. Esa canción también la tocaban, pero de repente me vino a la mente como otro de esos temas en los que son covers medio raros. O Sí, sea, ellos siempre que agarraban un cover, agarraban un cover un tanto oscuro. Y era muy común en ellos el utilizar temas cantados por chavas. sí. Pues la de aquí mismo viene Please, Mr. Postman. Mr. Postman, y en la anterior la de Chains, la de Boys, Boy. You. O sea, cantaban muchos temas predominantemente cantados por chavas. De cuenta que hacemos un grupo ahorita y vamos a cantar Bazar. Me enamoré de ti en un bazar, un sábado al mediodía. Esa canción la cantan las chavas, no importa. O sea, vamos a cantarla igual, entre jeans o sea, entre discos y jeans y todo. No importa, vamos a hacerla. Y le hicieron y igual pegó y pegó más. Lo curioso es que, pues, o más bien lo gracioso es que Ringo sí comenta que sí le daba un poco de pena cantar Boys en vivo, pero, pero ya por eso, ya con I Wanna Be Your Man ya se siente un poquito más masculino. Y Sí. hay que Bueno, ese tema ya lo cantaba él con Rory Storm, pero es raro, o sea, se dan esas cosas que mm, te haces, te pone, es un poquito incómodo, o sea, vamos a decirlo así, es como el tema que te digo, vamos a cantar Me enamoré en un bazar, o sea, eh, a pesar de que pudiste haberle adaptado la letra, creo que ellos no le mueven gran cosa, o sea, eh, les gusta la melodía, les gusta el vaivén de la canción y hacen una maravilla con eso. Entonces, tenemos el Hold Me Tight, que es una canción, por ejemplo, ya de los Lennon McCartney, un poquito más antigua, venía del año, de principios del año, era un tema que se les había quedado ahí, que quieren sacarse la espina con él. Me parece que lo logran bien. Es otro tema con rock, con romance, son temas para llegadores, vamos a decir, para las muchachas, y, y se va quedando ahí. Lamentablemente no tenemos interpretaciones de ellos en vivo de este tema, lo que nos hace pensar que quizás nunca terminó de cuajarles bien a ellos la idea de esa canción. Money es como el twist and shout del Please Please Me. Es el cierre rockero, agresivo, fuerte y hasta cierto punto, pues mira la letra, o sea, las cosas buenas de la vida pues, son para los pajarillos y para las plantas. ¿No? Lo que yo quiero es dinero. Money sí, money, that's all I want, that's what I need. Sí. Sí. Ringo Starr hizo un cover recientemente para una de sus últimas producciones. Le hizo cover.
son de esas cosas raras, que son temas que se van quedando ahí, y a mí siempre se me ha quedado la inquietud de cómo She Loves You, por ejemplo, no tiene muchos covers. No, no, no. Pero bueno, Yesterday es la que más tiene covers, Sí, pero pero a pesar de ser un hit tan fuerte, She Loves You no tiene covers prácticamente. será la letra, porque Yo es fuerte, o creo, sea, es una canción con una melodía fuerte, tiene una buena estructura, es sólida en ese sentido, pero la letra, tal vez igual ya da pena terminar cantando She Loves You ya tantas veces, o bueno, estabas ahorita hablando de Hold Me Tight, también la línea de decir al final cuando el coro que dice you. sí, 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 sí. Mira, yo creo ahí que se convierten en unas marcas registradas de los grupos, estos temas. Estos temas se vuelven algo tan emblemático del cantante que ya no te quedan muchas ganas de refritearlo. Ejemplo, ¿cuántos covers hemos escuchado de Rock Around the Clock? Eso sí, no hay muchas. ¿Cuántos covers tenemos de Jailhouse Rock? O la de Dos Viva o la tres. Luba. Nada más John Lennon se atrevió a hacer el cover, pero a partir de Pero ahí, del Rock Around de Jailhouse Rock no recuerdo. Hay un cover por ahí de Motley Crue, pero era como un B-side. Eran cosas medio oscuras. Pero son temas, o sea, son los temas tan emblemáticos. o de esta, Decides o de respetarlos. rolas de Martha Reeves, de las rolas que que producía Phil Spector, que son muy pegadoras y tienen sonido muy distintivo y necesitas las tres coristas, las tres cantantes. Sí, Y es muy difícil copiar eso, sí. o traer un Entonces, estilo que realmente traiga algo nuevo a la nueva versión. es como las grandes películas. Es difícil quererlas volver a hacer. Muchas de... ¿Hay remake de Lo que el viento se llevó? No, no me acuerdo. No, hay parodias. Seguramente. Entonces, sí, así como hay parodias de Lo que el viento se llevó, hay parodias de She Loves You. Hey, Peter Sellers hace una parodia muy, muy, muy simpática, eh, cantando, vociferando como si fuera un soldado, como tipo soldado alemán. Está muy rara. No la canta, como que la grita. Los Xochimilcas hicieron un cover en rock agropecuario mexicano, muy, muy incipiente también de este tema. Es parodia, o sea, no es más que un cover, es una parodia. Y sí las hubo, o sea, sí hubo covers, pero no es la canción que te imaginas para un cover. O cuando alguien, para una gran gala del 60 aniversario de los Beatles, dudo que vaya a haber alguien que se atreva a cantar este tema de She Loves You. Es muy difícil hacerlo. Aparte necesitas a tres cantantes. sí. Para que tengas el mismo sonido Mm. o para traer el feeling que trae Sí, esta versión de los Beatles, sí, sí, necesitas hacerlo. correcto. Y es al final de la sesión de este álbum With the Beatles que se graba el single de I Want to Hold Your Hand con This Boy. Y bueno, es un gran hitazo para los Beatles en Estados Unidos, en América. Que Ese ya es su, sale su, ya. su primer número uno. Para esto, nada de lo que anteriormente habían sacado los Beatles como single en Inglaterra y que se había llevado a los Estados Unidos había tenido repercusión significativa. Se llevó Love Me Do, Please Please Me, From Me to You, She Loves You se llevó. Sí, sí, en esta es en VJ Records. She Loves You sale en Swan, otra disquera. Sí, Una disquera más. O sea, hubo varias disqueras en Estados Unidos involucradas. Está la BJ, está Tolly y creo que Tolly es para otro de los singles anteriores, From Me to You, uno de esos. Este,
y She Loves You sale con Swan. Juan. Swan. Capitol era disco que le llevaban, disco que lo rechazaban, disco decía esto no es para los Estados Unidos. Curiosamente llega primero, o bueno, aparece sencillos de Rodolphe Beethoven, Please Mr. Postman en Canadá, de Capitol. Así. Se van Sí, para el norte primero. sí, pero Canadá por ser pues, país del Commonwealth tiene otros vínculos. También la disquera, la EMI tiene su filial en Canadá, donde aceptan de forma más abierta el material de Parlophone. Estados Unidos se rehusaba por completo a eso. Y hasta que no es en las giras de finales del año de 1963, cuando los Beatles, este disco de Please Please Me sale el 22 de noviembre. O sea, se termina de grabar un 23 de octubre del 63 y un mes, menos de un mes después, ya está en Los Ángeles. Así es. Y se van de gira ya a Europa, a Suecia, a varios países de escandinavos para presentar este disco y les va fenomenal, ¿no? Entonces es allá en un aeropuerto donde Ed Sullivan se los encuentra, ve el tumulto que están causando en los aeropuertos y dice, esto es dinero. Sí. O sea, como buen mente capitalista americano, dice, esto es dinero y me lo tengo que llevar. Sí, este ya es el momento en el que ya la Beatlemanía ya está todo lo que da en Inglaterra, Ah, de Europa, así es. y ya, Así ya, es. ya se empiezan a meter con los problemas que vemos en la película que platicaremos después, A Hard Day's Night, en la que pues todos los adolescentes siguiéndolos, tratando de meterse al carro, batallando Claro. para entrar al carro o salir del carro, la policía los tiene que empezar a resguardar. Ya hay una anécdota de que están en un concierto y están en una caja por temor a los fans. Ya es Eh, eh, este momento en el que ah, ya son este gran monstruo que conocemos. en este año van de llegar a Londres pues a establecerse primero grabando para la EMI, buscando su alojamiento en Londres, o sea, hacerse pues ya residentes de la capital. Son los pueblerinos o provincianos, por decirlo así, hasta ese momento, hasta el inicio del año 63. Y en el año 63 es que ellos empiezan a establecerse finalmente en la ciudad de Londres, todavía en apartamentos que les conseguía Brian Epstein, les ponía un apartamento donde iban a vivir Ringo y George en un departamento, en otro departamento John con su esposa Cynthia, por otro lado McCartney también consigue donde alojarse, pero no, ellos no tienen casas, pues todavía no se establecen de forma definitiva, ellos todavía salen a la banqueta, o sea, de la puerta a la banqueta y pues tu carro está estacionado en la acera, ¿no? En la calle. No tienen cocheras, no tienen nada de esto que viene a convertirse como algo necesario después. Y también sus presentaciones son muy locales, empiezan a rodear todo Inglaterra, pasar a otros países europeos y cuando llegan a Londres de vuelta es que reciben estas acogidas de parte de toda la muchachada y Ed Sullivan dice, esto es algo que hay que hacer negocio y me lo tengo que llevar a Estados Unidos y establece con ellos pues un plan para presentarlos en su show en los Estados Unidos. Pero fíjate, el disco sale el 22 de noviembre del año 63. Sí. Ese día, horas más, horas menos, con diferencia de horas, en Estados Unidos matan al presidente Kennedy, ¿no? Creo que John Kennedy lo matan por ahí del 23 de noviembre del 63. Déjame decirte exactamente. Bueno, entonces, El 20. en una época pues de Guerra Fría, de los rojos contra los azules o los verdes contra los colorados, este,
los Beatles sacan su disco, se empieza a vender como pan caliente en el Reino Unido, ya con 300,000 copias vendidas por anticipación. Sus compromisos de presentaciones en Europa estaban ya organizadas y se van a París a grabar lo que sería un sencillo más, pero para el mercado europeo. Ah, las versiones alemanas. Sí, sí. Ellos se enteran de que Oh, para poder entrar, déjame ponerte el paréntesis. sí, Fallece, matan, o bueno, le disparan al presidente de Estados Unidos. Sí, como tú dices, el 22 de noviembre, exactamente el sí, día que el sale de mismo día. Inglaterra. Y es a las 12:30. Sí, Ya había pasado mediodía en Inglaterra. Ya sí, la en, gente en Inglaterra. viendo el disco y al mismo tiempo tenían la La noticia noticia, en la sí, la BBC. noticia. Para eso, pues Kennedy había visitado el Reino Unido, era un presidente muy carismático, incluso tiene una buena acogida por parte de la reina, todo estaba muy bien. Y en Estados Unidos, pues había mucha alegría por tener este presidente joven, que tenía grandes planes y todo. Y pues de repente viene la conmoción por el asesinato así tan artero que le hacen y pues que es eh, filmado y es revisado en la televisión cuadro por cuadro en una cosa pues muy grotesca, ¿no? Eso termina de empeorar la triste noticia, ¿no? Pues Y, perdón que te interrumpa, es un momento muy interesante en la política y en la cultura de los jóvenes de Estados Unidos en este momento, porque sí, Kennedy representaba pues la promesa de los nuevos cambios, los derechos a los afroamericanos, los derechos civiles de los afroamericanos, y también el problema que tenían con los comunistas, la apertura política a este ambiente socialista que estaba entrando en los jóvenes, ya estaban en conflicto con Vietnam. Entonces, bueno, pues Bahía de Cochinos, los misiles en Cuba. Entonces, también es un periodo en que hay muchos problemas políticos. La gente está al tanto constantemente. Y qué curioso, igual que este año, ujú. está en constante lectura de la radio, la televisión y los periódicos de todo lo que está pasando políticamente hablando. Entonces, los jóvenes están más despiertos. Es algo que Sí, no pasaba anteriormente. Y eso pero, le dio más fuerza a que cuando fallece, pues de forma brutal, eh, pues es un gran impacto no nada más para los americanos que estaban a favor de JFK, sino por los que no votaron por él, los jóvenes. sí, entonces fallece el 22 de noviembre del año 63 y bueno, viene un duelo, viene una sensación de duelo que es muy difícil levantar a una nación y luego llega un presidente pues de corte más conservador y más adulto, empieza a marcar mayor distancia con la juventud y es el momento ideal para que venga algo que le agregue revoluciones o que haga girar más rápido pues el motor anímico de la sociedad en ese momento. Entonces, cuando los Beatles tienen la noticia de que han llegado al primer lugar en los Estados Unidos, es con el primer tema que se lleva a Capitol a la Unión Americana, que es I Want to Hold Your Hand. Con This Boy se hacen número uno, los pesca en París, Sí, en una serie de presentaciones en París, los pesca en el Hotel George ya. Fifth, y ahí mero dicen, pues vamos a celebrar esto como Dios manda porque nos vamos a Estados Unidos. Ellos no querían ir a los Estados Unidos sin ser los reyes de la lista, sin ser el número uno. Nadie lo había hecho antes. No, pues estaban muy nerviosos, no querían ingresar a Estados Unidos sin tener ese número uno bajo la manga.
o bajo el Sí, brazo. Ellos, sí, inclusive George Harrison, que ya había visitado Estados Unidos, por lo que ya habíamos comentado la vez pasada, pues nadie los conocía ya. No eran nadie. y Estados Unidos es un monstruo de país territorialmente hablando contra Inglaterra. O sea, es muchas veces mayor, la población es muchas veces el número de Inglaterra. ¿Y cómo vas a conquistar todo esto? Entonces, le mete Capitol una campaña de $50,000, un monto de dinero en esa época, y los hace llegar a los Estados Unidos para presentarse en el show de Ed Sullivan, que era pues un show de variedades nocturno, eh, más o menos lo que aquí sufrimos muchos años con Raúl Velasco. Y, Siempre. eh, sí. Y gracias a Dios, yo creo que sí, gracias a que tenemos esas filmaciones de ese programa íntegras, pues puedes revivir la noche en que se presentaron en Estados Unidos un 11 de febrero de 1964, para regresarle la alegría a este país que estaba muy bocabajeado. Lo tomaron por un lado muy frívolo. Yo creo que ya será tema, yo creo que de otra sesión, platicar de la invasión de británica, o como decir, o la llegada de los Beatles a los Estados Unidos y lo que le viene musicalmente hablando, ¿verdad? Aparte, fíjate que ahí, ya metiéndonos a otros, o bueno, al tema cultural, la portada de With the Beatles es oscura y sale el mismo día de la muerte de JFK. Entonces, lo relacionan con el tema de la, del- de la muerte de JFK. Es como un anuncio de este Un símbolo. luto. Ándale, un símbolo de este luto. O sea, son las caras iluminadas a la mitad que les fotografió Robert Freeman. Sí, Es, es el que les fotografió las portadas de 3 al 65, 66, sí. 3 años. Este, amigo de, amigo de los Beatles. Y bueno, hay un tema ahí curioso con la esposa, con John Lennon, pero ya lo comentaremos después. Sí, Pero muy interesante que con esta portada, pues ya le meten un poquito más de visión estética. La vez pasada con el Please Please Me, pues simplemente una foto de ellos mirando hacia abajo, desde arriba, en en el edificio de EMI. su Emmy. Y aquí no, aquí sí le meten ya más sobriedad. Y pues no sé, Y algo que le criticaba, perdón, algo que le criticó mucho la compañía es que no están sonriendo, no están felices, ¿no están qué? ¿eh? No están sonriendo. Están serios, excepto Lennon, pero no es una sonrisa, es una mueca irónica o una mueca muy juvenil. Como que no se aguanta, y no se aguanta la cara seria y quiere sonreír. Sí, esa foto, pues, se las pudo haber tomado Astrid 2 años antes, en Alemania. de O hecho, sea, mucho el estilo de sí, las fotos de Astrid. sí les pidió McCartney, o bueno, los Beatles le pidieron que le enseñaron las fotos que le había tomado Astrid y le pidieron algo semejante con esta portada. Pero sí se nota ya más, bueno, aquí ya está presente la intención de que no nada más se meten en la música, no nada más, sino que también pues, la En el presentación. diseño, Y pues lamentablemente pues es algo que en Estados Unidos, aquí en México y en otros países del mundo no se repitió. El arte fue cambiando dependiendo de la productora. en México salió Conozca los Beatles. Conozco los beats. En Estados Unidos se llama Meet. Meet Beatles. Sí, Conozca los Beatles, igual el mismo título, pero en inglés. En México se utiliza la misma portada que en el Reino Unido, y el Meet the Beatles es la misma portada, nada más que cambian el título del disco. En Cambian, cuanto a la portada, cambian las, ¿perdón? cambian las canciones en el disco. Sí, 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 sí. Sí, porque Mezclan- meten temas de los sencillos. Sí, meten los sencillos y mezclan también unas del primero y del segundo. Sí. Y bueno, como corolario para el tema, la portada es muy influyente. Esta portada la han intentado muchos
emular, recordar o parodiar en muchas ocasiones, algunas de ellas bien llevadas. Por ejemplo, Kiss hace una de sus portadas muy similar. Sí. Kiss, creo que es Dynasty, creo que es uno de esos álbumes donde salen los cuatro muy cercanos, uno de los de arriba, de los de abajo, salen muy cercanos y con un fondo oscuro, hay algo de sombras. Por ejemplo, el grupo, aquel Three Dog Night, hace su portada del álbum Suitable for Framing muy similar también a esta, con sombras, nada más que con un poquito más de color, no tan blanco y negro, pero sin ser parodias en sí, son portadas que te van a invitar a conocer a. O sea, te dice esa portada, conoce a los Kiss, conoce a Three Dog Night, conoce al que traiga una portada con tonos fríos o blanco y negro, con sombreado a la mitad, porque hay que conocerlo. Esto es lo que nos invita a una portada así. Entonces, empezaron influyendo desde ahí. Tenemos un álbum con melodías destacadas como All My Loving, por ejemplo, un tema muy bien completado. Ya tenemos sencillos cada vez más robustos. I Want to Hold Your Hand ya es prácticamente una introducción a Hard Day's Night. Es un sonido ya más 64. Y el 64 pues es el pináculo de la locura. No, es un gran año para las películas, grandes discos, y sobre todo, ya es mundial, ya no nada más es Inglaterra, es Estados, como dices, el pináculo, Estados Unidos, pero también Australia, toda Europa, Canadá, claro. Se les conoce en países bananeros como México. Aquí, Sí. como tú estabas comentando la vez pasada, pues conozco a los Beatles pero pues también como llegaron a Estados Unidos, hasta el 64, Sí. ya en el invierno, ya sea enero y febrero, llegan los discos de los Beatles, los sencillos de los Beatles, aquí con nosotros. Y pues lamentablemente no nos llegan en el mismo orden de canciones, como ya lo habíamos comentado, eh, pero la sed de los jóvenes por los Beatles es incomparable en este momento. Sí, porque ya es comprar todo, no solamente se compran discos, sino que Estados Unidos mete su estilo de comercialización para agregar pelucas, platos, vasos, tocadiscos, portadiscos, o sea, todo tipo de mercancías con el nombre de ellos, explotando exageradamente la imagen del grupo, sin redistribuirles correctamente los beneficios por eso, pero haciendo una marca, haciendo un nombre que ya nadie puede igualarlo. O sea, es difícil de igualar. Nadie puede decir que haya vendido la cantidad de discos y la cantidad de mercancía que vendieron los Beatles en ese año. Fíjate que este disco yo lo disfruto bastante. Aún mantiene gran cantidad de covers, son 6 los covers que contiene. Pero pues ya aparece una canción de Harrison. Y los 7 restaurantes pues son de McCartney y de Lennon. Y, y pues se siente más sólido, como tú decías, está mucho mejor producido. Yo sí lo disfruto más que el anterior. Una por la calidad de la grabación, por la calidad de la melodía también. Y, y también por los covers. Perdón, disfruto bastante Money, disfruto bastante Devil in Her Heart, disfruto bastante Roll Over Beethoven. Son muy buenos covers y no son canciones excepto Chuck Berry, Roll Over Beethoven, no son canciones que estaban en la mayoría de los tocadiscos de los muchachos.
No, y es que hay que entender que por la velocidad con la que le estaban pidiendo la producción, no podían incluir la cantidad de canciones originales que hubieran querido. Además, era una pareja de composición que tenía años trabajando como tal, o sea, desde los finales de los 50, y podían decir que tenían 100 canciones, pero para la calidad que se estaba buscando George Martin, pues eran contadas con los dedos de las manos las que reunían esas características y empiezan también a entregar canciones originales para otros artistas como aquel tema de Bad to Me que interpreta Billy J. Kramer and the Dakotas. Están I Call Your Name también que se le entregó a este cantante. A este cantante también le dieron la de Do You Want to Know a Secret. Vamos, Cilla Black, otra amiga de ellos de los días del Cavern, pues también canta Love of the Love. Vamos, empiezan a construir un prestigio como compositores de temas que ellos no interpretaban. Eran canciones que obviamente no los consideraban de primer nivel para ellos. Asimismo les dan I Wanna Be Your Man a los Rolling Stones para su primer single. Y, y haciendo que otras personas canten tus canciones es también una forma muy interesante de ganar prestigio y reconocimiento como compositor. Entonces, ellos pudieron haber grabado Bad to Me y probablemente esta de Love of the Love, pero no hubieran sido igual los discos. Y si te pones a ver y escuchas los singles de From Me to You y todos que hablamos en un principio, tampoco suenan bien dentro de un álbum. O sea, hay que verlos como lo que son, con el propósito que se tenía. Estados Unidos transgiversó un poquito el concepto y los metía dentro del álbum. Yo los escucho en Past Masters. Yo recomiendo escuchar Past Masters, el disco, bueno, el negro, blanco, negro, de las canciones que son no de álbums, los que no en los álbums. Recomiendo mucho escucharlas en estéreo para que puedas distinguir por un lado u otro el enfoque a las armonías. Son maravillosas las armonías que hacen los tres, por decir en This Boy. Una cosa hermosa, escuchar las armonías que hacen los John, Paul y George. Y en los singles que ya habíamos platicado. Y las versiones mono para escucharlas muy bien en su conjunto, porque también la separación que se hace es un poquito, es un poco exagerada, y hay veces que se oye nada más la voz de un lado, el instrumento del otro, y hay un eco que anda por ahí rondando en la parte superior. Entonces, muy disfrutables en mono, muy disfrutables en estéreo, escucharlas. El álbum igual, el mono tiene una mezcla muy buena, se siente todo más integrado. La separación del estéreo, en este caso, en la versión mono, te da la sensación de oírlos más en vivo, una cohesión, una masa de sonora mucho más agradable que el estéreo. Era un formato del estéreo todavía empezando y creo que la mejor forma de oírlos todavía es mono, pero si quieres escuchar detalles de la grabación de las voces y de los instrumentos, pues escucha el estéreo. Así es. No, pues yo, pues como tú, recomiendo las dos versiones, con bocinas o con audífonos, lo que más disfruten. Obviamente, si quieres buscar más atención a los sonidos, como ya habías comentado, ya sea en las voces, ya sea en los instrumentos, pues sí, con audífonos en estéreo es muy buena opción. Pero creo que ya se nos acabó los temas, o más bien, algo El más. tiempo del tema. ¿Eh? Ya básicamente, ¿Algo más que quisieras comentar de este disco y de este no, momento? yo nada más recomiendo que le den una escuchada. A veces no es With the Beatles uno de los discos más escuchados, o sea, no es de los más populares, pero escúchenlo. Busquen en YouTube los videos que existen de las presentaciones que hicieron los Beatles con temas de este álbum. No están todos, pero lo que haya es una maravilla verlo.
estamos en una época en la que podemos gozar de mucho material que se ha descubierto y que se ha retrabajado para difundirlo en los YouTubes. Hace 30, 40 años no había nada. Había puros rumores de que salieron en la televisión. Bueno, se sabía que habían salido en la televisión, pero no existían buenas, ni existían tampoco grabaciones de estas presentaciones. Entonces tenemos mucho material para ver, para disfrutar, y pues nos escucharemos en la próxima con Hard Day's Night. Sí, ya, fíjate que este momento en la historia de Beatles es uno de mis favoritos, porque es el previo a lo que ya comentamos, al gran año de 1964, en que salen películas, salen dos grandes discos y es el momento que ya están en todo el mundo. Pero pues bueno, fue un gran placer Igualmente. escucharte más que nada y platicar contigo de uno de los grandes discos de los Beatles. Sí, tienes razón, igual no es de los más famosos, pero yo siempre vuelvo a él, siempre lo escucho y lo disfruto bastante. No, eso sí nunca lo voy a poder negar. Sí, sí, son discos que hay que escuchar y volver a escuchar. Y ahí está Sgt. Pepper, y ahí está Abbey Road, y son muy populares, la gente los compra mucho, pero este es un disco muy sabroso. Vamos a escucharlo y entenderlo en su contexto. Son unos chavos bien jovencitos, empezando, y ya estaban haciendo cosas como para verse consagrado ahí mismo. Así es. No, pues agradezco a todos los que nos están escuchando y pues sin más, me retiro. Nos retiramos. Gracias, Fernando. Gracias. Adiós. Hasta luego.